Hola y bienvenidos a un nuevo video en este canal, que no es un canal como que de videos extraordinarios, sino más bien como de proyectos y tareas de Abby. Pero este video va a ser mucho más interesante que los audios de francés, se los aseguro. Bueno, el video trata más bien de una manera muy teórica y como su nombre lo dice, son teorías de las relaciones internacionales. Y es que esta materia es tan hermosa, pero ¿cómo empezar a describirla? Bueno, primeramente no es que las teorías abarquen todo esto. No solamente abarca el globo terráqueo, sino también abarca cada estado. Es decir, cómo el estado de forma interna se relaciona, coopera y ejerce para poder entrar en la comunidad internacional. Y para eso nos vamos a basar en las teorías de las relaciones internacionales. Y aparte de todo, también nos vamos a basar en 6 esferitas, las esferas de relaciones internacionales. Bueno, tenemos primeramente que es la económica y la comercial, que por cierto, aunque están ligadas y se parecen bastante, no son iguales. Después sigue la política, viva AMLO. Y después sigue la esfera cultural, la esfera social y la esfera religiosa. Ay, lo siento, Chuchito, me he portado muy mal. Y nosotros solamente nos vamos a basar en 3 esferas: la económica, la comercial y la política. Bien. Ahora, no solamente nos vamos a basar en las teorías y en las esferas, sino también en algo muy importante, y es nuestro país. Mi país, mi México. Y aunque yo quiera irme a vivir a Francia, sigo siendo patriota. Y bueno, esto va a abarcar sobre varias situaciones que han ido transcurriendo en la historia de México y también sobre cómo se está desarrollando actualmente y basarnos en estas situaciones para poder explicar más o menos algunas que otras cosillas. Y aunque me encantaría hablarles sobre toda la historia de las relaciones internacionales, ay, no es posible. Pero bueno, entrando de lleno al tema, primero vamos a ver la teoría conductualista. Y esta teoría nos habla más bien de la conducta humana, pero de la conducta humana de nuestro jefe de Estado. Es decir, cada jefe de Estado tiene ciertas formas de ejercer su política y de abrir a lo mejor algún país al comercio exterior o de sacarlo de algunos acuerdos, como Estados Unidos y Donald Trump, y bueno. Y bueno, en nuestro caso, México en los años 80 tenía un modelo, el modelo de la sustitución de importaciones, es decir, nada del exterior y todo lo del interior, lo cual es bueno, pero pues en ese entonces ya debería de abrirse al mundo. Y llega nuestro queridísimo Miguel de la Madrid e incursiona a México al GATT. Y el GATT, pues como bien recordemos, es el antecedente de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el que rige todo el comercio alrededor del mundo. Y esto permite que varios países empiecen pues a ver a México. Y luego llega su sucesor, ¿cómo te dije que se llamaba? Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Ajá, es el Y luego Gortari. llega su sucesor. El Gorgotari. Llega su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, y hace algo igual de extraordinario. Mete a México al Telecan, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bonito nombre, ¿eh? Y es que sí es algo extraordinario, porque esto hace que los demás países desarrollados volteen a ver a México, porque dicen, ¿qué onda? O sea, ¿por qué México está en un tratado con la superpotencia hegemónica en ese entonces, Estados Unidos? ¿Y por qué? O sea, algo bueno de tener México, ¿no? Y claro que tiene algo bueno, es un puente cultural entre América del Norte y América del Sur. Es la segunda potencia económica en América Latina. Y pues eso hablamos de sus demasiados recursos que tiene y que a pesar de todo, y pues hablando de esa forma tan cruel, tiene mano de obra barata, lo cual es muy bueno para los países desarrollados. El punto es que después de estos 2 sucesos importantes para México que lo abren al contexto internacional, pues caemos en cuenta de que nuestro actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, no es muy bueno con esto de relaciones internacionales. Y me refiero a que primeramente no ejerce una política tan activa como en los años pasados se tuvo, ¿no? Y bien recordemos, México es uno de los países con mayores tratados comerciales a nivel mundial. Y que no ejerza esta parte fuerte que también tiene México, pues no le da despunte a México, el que se requería desde un inicio.
Y por consiguiente, la noticia que se dio hace algunas semanas sobre México corta relaciones con España por culpa del penacho de Moctezuma. Es que no lo puedo creer simplemente. España es un inversor importante y un socio comercial meramente significativo para México, y el que rompe relaciones comerciales de un momento a otro y así. Ponle pausa. No, que le pongas pausa. Ya. Y aunque México corta así de tajo relaciones comerciales con España, pues significa un desequilibrio tanto para España como para México. Y aunque México tenga a su vecino, el gordo capitalista Estados Unidos, sigue siendo un país tercermundista, y España pues también, pero es un poquito más desarrollado que México, y además de que tiene otros 26 países detrás de él. 26, 25, hay que aclarar bien ese tema, me van a reprobar con esto. Bien, ahora seguimos con la segunda teoría que vamos a manejar, que es la teoría postconductualista. Y esta pues tiene su auge en 1980, y como lo dije minutos atrás, en ese tiempo acaba de terminar un suceso importante en el aspecto internacional, la Guerra Fría. Y pues con la Guerra Fría y varios países en proteccionismo, pues empieza a entablar estas relaciones comerciales que ya se unieron bastantes a GATT, como México en su momento, y las relaciones comerciales que entonces tienen todos alrededor del mundo. Y lo que nos habla prácticamente es del desarrollo que se va conformando en los países. Y bueno, México es un país en desarrollo, pero que últimamente ha ido a una decadencia, no solamente por su falta de política exterior, sino también porque este suceso importante, como lo es la pandemia del COVID-19, vino a estancar bastante su economía, a degradarla bastante, y va a tardar muchos años más en recuperarse porque pues no somos un país meramente potencia. La tercera teoría, que vamos a manejar es la teoría keynesiana. Y bueno, esta tiene mayormente importancia, o empieza a nacer en los años de 1929-1930, debido a un hecho importante e histórico, lo que es la caída de la bolsa de valores de Wall Street, o la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Y esto nos habla de que el Estado tiene que intervenir en la economía como un regulador. Es decir, no se va a poner a decirle a la empresa, oye, tienes que producir esto, o a la persona de que tienes que consumir esto, sino más bien regular ese mercado en el cual los dos se rigen, ya que pues el mercado también se rige de la ley de la oferta y la demanda, y solamente el Estado va a intervenir para dar estas políticas comerciales, este apoyo a las empresas y las familias en cuanto que llega depresión económica. Recordemos también, que es muy importante, todas estas notas mentales, que la economía es cíclica. ¿Qué pasó? Ay, estoy viendo. Dos que se quedaron viendo así como te voy a putear. Yo te quiero. Bien, entonces recordemos que la economía es cíclica, por lo tanto tenemos 4 fases. La fase en el auge económico que se tiene, empieza la recesión, la depresión y la recuperación. El auge es cuando hay una buena interacción de mercado, es decir, cuando la empresa produce y la familia le consume de la misma forma. Luego empieza la recesión. Las personas ya no empiezan a consumir como antes. ¿Y esto por qué? Porque ahí viene... ¿Ya? Entonces, la empresa y la sociedad interactúan de igual forma. Luego llega la etapa de recesión, perdón. Ay, a ver otra vez. Llega la etapa de recesión, en donde la empresa produce en poca cantidad porque las personas ya no empiezan a consumir. ¿Y esto por qué? Porque ya consumieron bienes de una larga duración, con un tiempo de vida más largo que de otro bien se tratara. Entonces esto disminuye su consumo, y por lo tanto la empresa ya no saca al mercado varios productos de esos. Y después viene la etapa de depresión. Como la empresa empieza a ver que la gente ya no consume de la misma forma, pues produce menos. Entonces esto ocasiona que empiece a despedir gente.
y la familia ya no tiene ese ingreso que necesitaba y por lo tanto ya están ahora en desempleo y es cuando entra en una fase de crisis, ya que pues no hay ya una producción bastante notoria, las familias empiezan a perder sus empleos o sus ingresos, entonces ahí es cuando el Estado tiene que intervenir. ¿Para qué? Para recuperar esa economía, implementar políticas específicas para apoyar a las empresas, ya sea con las inversiones, con distintas acciones económicas que ejerce hacia estas empresas y también los proyectos sociales o los programas sociales que se le da a las personas para darles un mero apoyo y empezar la etapa de recuperación y volver a llegar al auge. Entonces este ciclo en todo este ciclo interviene el Estado de esa manera. Después, ya. Tenemos en cuarto lugar la teoría de la gobernanza global. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, años anteriores el Estado era el único actor internacional que se podía relacionar, o más bien que se creía que existía. Y se relacionaba de dos maneras, bélica y comercialmente. Pero ¡guau! No. Después empiezan a nacer actores internacionales que también tienen un poder dentro de la comunidad mundial. ¿Y esto a qué se debe? Que hay organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, pero también está la parte mala, o sea, el crimen transnacional, en la cual siento que México es muy experto, no me crean, ¿verdad? Digo, hay malas lenguas. Y, a ver, esa parte lo voy a tener que borrar. Y bueno, y aunque en esta parte nos enfocamos más en la política, nos vamos a enfocar en la política de la política, es decir, la política exterior de cada país. Y es que estas teorías en general pues tienen mucho que ver con esta forma de que los estados se relacionan con otros y con los organismos y cómo llevan a cabo sus relaciones diplomáticas para obtener beneficios e integrarse también a esta comunidad internacional. Después tenemos la teoría de los juegos. Ay, esa parte la voy a tener que borrar de modo. No. Después tenemos la teoría de la dependencia. Y esta se enfoca nada más y específicamente que en América Latina. América Latina está habitada por países más bien tercermundistas y México no es la excepción. Y lo que nos habla esta teoría prácticamente es de cómo América Latina tiene una dependencia hacia otros países desarrollados y primermundistas. Y México sí la tiene. De hecho, o sea, está dentro del grupo de América Latina y tiene una dependencia con nuestro vecino Estados Unidos. Y esto pues lo que trata de decir y lo que trata de especificar es sobre cómo estos países pues meramente necesitan de ellos de una manera extravagante, ¿no? De que si ellos toman una decisión repercute supuestamente, más bien no supuestamente, sino repercute obligatoriamente o más bien de forma directamente. De forma directa en la economía. Y aunque es cierto que varios fenómenos y situaciones internacionales tienen que ver las unas con las otras y lo que pasa aquí se repercute acá, pues esto es de forma más directa, o sea, más controversial. Pero en los últimos años esta teoría ha agarrado otra forma, ¿no? O sea, sí tú tienes o yo tengo, que soy país tercermundista, tengo una dependencia contigo, país primermundista, pero ¿qué crees? Tú también lo tienes con la mía. ¿Y eso cómo? Bueno, lo voy a explicar. Económicamente sí, México necesita mucho de Estados Unidos y más del comercio y todo, pero Estados Unidos no se queda atrás y también está de México. Bueno, existen bastantes recursos, geográficamente tiene una posición bastante estable y aparte de todo tiene mano de obra barata. Entonces aquí ya hay una interdependencia, o sea, no nada más es una dependencia de los países latinoamericanos para con los demás países desarrollados que se encuentran, no sé, al norte de América o en Europa o incluso en Asia, sino ya una interdependencia porque pues los países desarrollados lo que necesitan son recursos, son productos y a final de cuentas mano de obra. ¿Y qué sucede? Pues la mano de obra más barata se encuentra en los países no desarrollados. Entonces lo que nos habla años anteriores era la dependencia que se sufría estos países latinoamericanos para con los demás, pero resulta que no, últimamente se ha dado pues esta
esta dualidad más bien, de que pues hay una interdependencia y no solamente hay que enfocarnos en lo malo y de que pues los pobres no están de los ricos y los ricos no de los pobres, ¿no? Porque así no funciona el mundo a final de cuentas. La siguiente teoría en la que también nos vamos a enfocar es la teoría de los juegos. Esa parte también lo voy a enfocar. La siguiente teoría en la que nos vamos a enfocar es la teoría de los juegos. Y esta es bastante peculiar, porque la teoría de los juegos nos indica que el contexto internacional es un juego de ajedrez y cada país es una pieza. No, ya me confundí, a ver otra vez. Esa parte lo veo ahora. ¿Cuántos minutos llevamos? 15. ¿Cuántos deben de ser? 15 a 20 minutos. Pero cortándole yo creo que se va reduciendo otra vez. La siguiente teoría en la que nos vamos a basar es la teoría de los juegos. Y lo que nos dice que la comunidad internacional es más bien el tablero y los países son los peones, son las piezas del juego. Y es cierto, ¿no? Un juego de ajedrez. Discúlpeme si no tengo un juego de ajedrez aquí, pero no me gusta mucho. Y lo cual debería de practicar, sería una buena estrategia. Ahora, los países desarrollados son las piezas más fuertes y las piezas que se mueven y son claves para poder otorgar un jaque mate. Y los países no desarrollados, pues más bien son los peones que van a tirar unos a otros, ¿no? Entonces, para que este juego se lleve a cabo de buena forma, necesitan existir dos partes, ¿no? Obviamente. Y estas partes deben de ser partes fuertes. Bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos alcanzó una hegemonía, impresionante. Pero pues no se quedó atrás. Existe la Unión Europea, que también tiene países bastante desarrollados y tienen su enfoque y también tienen su poder hegemónico. No tanto como Estados Unidos, pero lo tienen. Está Rusia y está China. China es un punto bastante fuerte porque durante 20 años ha hecho demasiadas cosas para incrementar su poder y últimamente le está dando batalla a Estados Unidos. Una batalla comercial bastante fuerte. Y que lo más seguro, quizá, si no nos sorprende algunas cositas, termine quedándose con el poder hegemónico comercial dentro del contexto internacional. Y bueno, lo que nos trata de decir es que el contexto internacional al final de cuentas es este juego. Debes de tirar a algunos países y aunque suene crudo y fríamente, pero los países en desarrollo necesitan demasiado de los países desarrollados. Por lo tanto, lo que sucede es empezar a utilizarlos para mis propios beneficios. Y así suena, así de cruel y así de frío suena, pero los necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos. Y nuestro objetivo sí es lograr todo el poder económico, el poder comercial, pues se va a hacer. Entonces sigue habiendo una lucha constante, un juego en el cual todavía no se sabe quién va a ser el ganador, o porque todavía puede haber alguna que otra maniobra que nos sorprenda. Y al final de cuentas quedarse pues con todo ese poderío. Recordemos que al final de cuentas las relaciones internacionales están unificadas a un solo concepto y es el poder. Quien tiene el poder pues tiene todo lo demás, ¿no? Eso está más que claro. Y por último está la teoría del equilibrio. Y esta que nos menciona, ponle un pausa. Y por último está la teoría del equilibrio. Bien, la teoría del equilibrio lo que prácticamente nos habla es en materia económica. Y pues dentro de la económica se encuentra la comercial, ¿no? Obviamente. Y nos habla de la interdependencia que sufren los países. Y como yo lo había establecido, la teoría de la dependencia nos habla prácticamente... ¿Sí no es de la dependencia? ¿De la de América Latina? ¿No te acuerdas? Ay, es que... No es esto. Okay. Y como nos habla la teoría de la dependencia, que se engloba nada más o se establece nada más no importa, tú sigue grabando, después ya lo borro. Y por último hablamos de la teoría del equilibrio. Esta se va más y se enfoca en la materia económica, pero dentro de la económica se encuentra la comercial. Y bueno, para entonces lo que nos habla es sobre una interdependencia. Ay, creo que eso se ve mal, ¿no? No, ya, no. Decide que estoy diciendo. A ver, otra vez. Tú síguele grabando. Entonces se va a tener que borrar todo ese pedazo. A ver. Y por último tenemos lo que es la teoría del equilibrio.
Y por último, y por último tenemos lo que es la teoría del equilibrio. Bien, esta nos habla más y se enfoca en la materia comercial y económica, que van ligadas, por cierto, y nos habla de la interdependencia que sufren los países. La teoría de dependencia se enfoca más en los países latinoamericanos para con el resto, pero esta teoría no, esta engloba que hay otros países tercermundistas, como lo es, por ejemplo, países de África con la Unión Europea, o países asiáticos con los líderes como Rusia o China. Entonces esto hablan de forma general, ¿no? Y no solamente es una interdependencia de los pobres con los ricos, sino en general, tanto los pobres, los países desarrollados, perdón, necesitan de los países en vías de desarrollo, también es al revés. Entonces, aquí habla también sobre el intercambio de bienes y servicios que se dan a final de cuentas entre ellos y cómo hay mercados más factibles que otros y demás. Pero en general la teoría del equilibrio lo que nos establece es que para que haya un buen desarrollo económico y comercial dentro de toda la comunidad, pues se necesita regir por la ley de la oferta y la demanda. De hecho, pues el comercio se rige por esta ley. Y para ello... Ay, es que ya me equivoqué. Ponle pausa. Lo que la teoría del equilibrio en general nos dice es que los países tienen una interdependencia demasiado fuerte y que el comercio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en general, para que haya un equilibrio entre todos ellos, lo que debe de establecer, pues, es que los intercambios sean bastante factibles, el mercado sea más fluido y para ello todo se lleva a cabo de acuerdos y tratados que implementan los estados para relacionarse con otros y de esa forma prever también sus intereses. Y bueno, de forma general, y aunque existen demasiadas teorías que engloban demasiadas materias, demasiados sectores en todo esto, pues solamente nos enfocamos en estas porque rigen pues estas tres esferitas y enfocarnos en México. Principalmente. Bien, y como les decía, México es un país en vías de desarrollo y aunque tiene un fuerte aliado, un fuerte inversor como lo es Estados Unidos, pues sigue siendo país en vías de desarrollo. Y a final de cuentas, todas estas tareas también implican en su contexto, ya que abarca su forma de integrarse a las organizaciones, o de cómo se relaciona con otros países, o de que de verdad debe dejar esa interdependencia o esa dependencia que tiene hacia con Estados Unidos. Entonces son varios aspectos que abarcan. Y que si México quiere seguir creciendo y desarrollarse, realmente de cierta forma debe implementar una política exterior adecuada, debe implementar políticas nacionales más certeras y pues buscar sus puntos fuertes, como lo son los recursos que posee y pues como con todas esas situaciones México podría llegar a ser una nación desarrollada. Ya, bueno, pues.